para revestir o eventualmente no revestir, ¿no? Eh, Aquí están las razones para revestir y sobre todo revestimiento estructural. Y cuando no es necesario, esto tal vez me faltó comentar, cuando no es necesario un revestimiento estructural, pueden justificarse por las otras razones que hemos mencionado. Lo que les decía es de que en general el revestimiento, sea estructural o no, cuesta. Entonces, cuando, cuando no se puede, repito, cuando no se puede, entonces, cuando se puede, se evita el revestimiento estructural, ¿no? O sea, al tener una roca muy buena, etcétera, etcétera, ¿no? Algo tiene que ver también en el asunto lo que vamos a ver a continuación, y que son los aspectos constructivos, ¿no? Podemos agrupar en dos tipos de forma de construir, ¿no? Actualmente, ¿no? Perforación y voladura mediante explosivos sigue siendo el método más común, más frecuente, sobre todo para túneles medianos y pequeños. Y las tuneleras y rozadoras con cabeza armada de puntas, como lo que pueden ver aquí, que tritura y arranca fragmentos de pequeño tamaño, ¿no? Las dos formas, perdón, los dos tipos de máquinas, tuneleras y rozadoras, lo que hacen es, por desgaste, por fricción, eh, excavar el túnel, ¿no? Aquí tenemos una rozadora, miren, con cabeza, ¿no? Con cabezal, que es una de las formas de construir. Sin embargo, las tuneleras son las que se han vuelto populares a partir de algunos grandes proyectos que fueron construidos con este tipo de máquinas, ¿no? Eh, Empecemos primero, pero con el método más común, el de perforación y voladura, ¿no? Este método, eh, vamos a, ya, vamos a iniciar la descripción o el ciclo, la, y repito, el ciclo, lo vamos a iniciar directamente en la parte superior, no, en la parte izquierda del dibujo. Foco, ya. Donde en primer lugar aparece lo primero, ¿no? La parte topográfica de alta precisión que se requiere en el frente de avance del túnel. Algo que ustedes deben conocer es que normalmente los túneles trabajan al menos desde dos frentes, ¿no? O sea, a un lado y a otro del túnel, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con eso y por lo tanto, tarde o temprano, empezando de uno y otro frente, tarde o temprano estaremos en la situación de que estos puntos se unan, ¿no? Se unan a uno y otro lado, ¿no? Se unen y tienen que unirse con gran precisión. Así que la parte que llamamos topográfica, ahora cada vez más facilitada con todos los sistemas que tenemos, GPS, etcétera, etcétera, es el inicio, ¿no? Luego, en el caso de perforación y voladura, vienen las máquinas que perforan barrenos. Eh, Normalmente actualmente son este tipo de máquinas que permiten una perforación simultánea y múltiple, ¿no? Si alguna vez se han visto fotos o tuvieron la oportunidad de ver junto a la carretera la construcción del túnel grande de la Cortapata Santa Bárbara, habrán visto tal vez estas máquinas que les llamaban jumbos.
Luego se coloca el explosivo en cada uno de los barrenos perforados, ¿no? En una forma particular, ¿ah? Porque hay razones para hacerlo, que la voy a escribir después. Luego viene la explosión, ¿no? Parte de este ciclo, obviamente parte de este ciclo está descrito aquí, ¿no? Replanteo era la primera parte, perforación de los taladros, carga de explosivo, conexiones y comprobaciones, ¿no? Y voladura y ventilación. ¿A qué me refería con la forma de hacer explosionar el frente de avance? Eh, a esto que llamamos el esquema de tiro, ¿no? Es la disposición de los taladros a perforar el frente del túnel junto con explosivos y el orden en que se van a detonar las diferentes cargas. La longitud de la explosión debe ser entre un 5 y 10% mayor que el avance, ¿no? Bueno, aquí hay una aclaración muy importante. Los taladros del esquema de tiro no se detonan a la vez. O sea, ustedes se perfora todo esto, pero lo que estoy diciendo es que jamás, pero jamás, se explosionan todos al mismo tiempo. Hay una secuencia que es la óptima para lograr el mayor avance en el frente de avance, ¿no? La mayor efectividad de la explosión para mover más material, ¿no? Como dice aquí, este desfase de tiempo hace más efectiva la voladura. Aquí hay un, un texto donde ustedes pueden ver ese tipo de cosas con más detalle. Yo les adelanto que también tengo especificaciones técnicas para túneles, ¿no? De una obra real, ¿no? En que está descrito, aparte de todo esto, está descrito esta parte del esquema de tiro en particular. Bueno, luego de la explosión o voladura, tenemos que retirar el material. El material generalmente, se retira al frente de avance, tiene que ser movido afuera mediante algún sistema de transporte, ¿no? Aquí les estoy mostrando este tipo de carros, ¿no? Si se dan cuenta, tienen características especiales para túneles, son bajos, generalmente son bastante bajos. Y eh, tienen una cierta capacidad. La otra alternativa a estos carros eh, son los trenes, ¿no? Los trencitos de carga, también de tamaño especial, que se mueven sobre rieles. Por lo tanto, las rieles se van construyendo o se van también avanzando a medida que avanza el frente del túnel. Es la otra alternativa, ¿no? Hacer un tendido de rieles. Como ven, el proceso es relativamente complicado y además es peligroso, sobre todo con el tema de explosiones en voladuras. Esas especificaciones técnicas a que hago mención, van a ver que tienen capítulos enteros sobre normas de seguridad para manejarse en esto, ¿no? Bueno, después del retiro del material, generalmente se hace esto, ¿no? Aquí hay una opción, bueno, no generalmente, pero frecuentemente se hace esto de barrenar el techo de la parte excavada, de la parte recién excavada, para reforzar. O sea, es bastante frecuente que se necesite refuerzo, al menos en la parte superior de la parte excavada. Entonces aquí barrenamos y aquí colocamos los pernos de anclaje, ¿no? Para sujetar la parte superior de la bóveda, ¿no? Esto es sobre todo frecuente cuando revestimos. Hay que además sujetar el revestimiento mismo a la parte superior, al techo de la sección excavada. Bueno, entonces, este es el ciclo de construcción por el sistema de perforación y voladura, ¿no? Esto es algo también bastante común.
si la zona que atravesamos, y ojo, ¿no? Resulta de que un túnel teniendo una gran longitud, digamos como los 20 kilómetros de Misikuni, puede atravesar materiales de diferentes características. O sea, puede ocurrir que gran parte del túnel no necesite ser revestido, pero algunas partes, por el contrario, necesitan no solamente revestimiento, sino un sostenimiento serio, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el apuntalamiento de toda la parte superior y paredes del túnel mediante cerchas metálicas, ¿no? En este caso estamos a cielo abierto. Esto indica de que claramente esta es la zona de entrada al túnel, es el portal de entrada al túnel, que es una parte que con frecuencia tiene que ser reforzada, ¿no? El apuntalamiento embovedado tiene, como ven, toda una estructura, ¿no? Aquí le estamos llamando cerchas, ¿no? Cerchas metálicas. Puede tener toda una estructura y como pueden ver también aquí, posteriormente se, eh, se coloca hormigón en forma de gunita, ¿no? O sea, de hormigón proyectado, ¿no? O sea, al final, esto es cuando necesitamos revestimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, un túnel ya con toda la armadura y que en esta parte de aquí ya ha sido revestido, si quieren, con hormigón proyectado. Aquí hay un detalle más en que se muestra cómo el revestimiento además está anclado, ¿no? Mediante pernos de anclaje al material de la roca en sí, a la roca en sí. O sea, miren todo lo que eventualmente puede costar el revestimiento estructural, ¿no? De todas maneras, aun cuando no se necesite revestir, es recomendable que la parte recién excavada sea apuntalada al menos temporalmente. Por seguridad, en primer lugar, porque podemos, debemos prever todos los riesgos, pero también por aspectos temporales, ¿no? O sea, uno puede necesitar o considerar, o el ingeniero puede considerar que se necesita al menos temporalmente un apuntalamiento y luego revestimiento estructural. En los viejos tiempos, ese apuntalamiento podía haber sido así, ¿no? Un entibamiento con madera, ¿no? De hecho, así pueden ver muchos de los socavones mineros, ¿no? Que tenemos en el país, de esta forma, ¿no? Entonces, con los riesgos consiguientes, pero eventualmente así se hacía. Si es temporal, es, es desde luego lo mínimo que se puede hacer. El problema es que se vuelva permanente en un tramo en eh, que no que no atraviesa roca firme, ¿no? Bueno, aquí tenemos justamente este tema de los anclajes, ¿no? Un detalle de anclajes. En la terminología técnica es bastante frecuente llamarle bulonado, ¿no? Son anclajes de barra que se alojan al interior de un taladro, o sea, primero se taladra, ¿no? Obviamente la roca, como acabamos de ver, eh, y luego se coloca el perno de anclaje, que debe atravesar no solamente la parte del hormigón, del revestimiento, sino debe llegar bastante profundamente a la roca, ¿no? Como dice aquí, trabaja en forma pasiva, es decir, entra en carga cuando se deforma el terreno, ¿no? Tiene un efecto de cosido de juntas, pero también de confinamiento sobre el macizo rocoso. Bueno, y lo que ya habíamos mencionado, el hormigón proyectado o gunita, que se utiliza tan frecuentemente en túneles, y del que ustedes además deben saber bastante, y tiene algunas características que los hacen diferentes, ¿no?
Para empezar, el ser líquido, ¿no? Requiere de ciertos acelerantes, primero que mantenga esa consistencia relativamente líquida de ese hormigón, y acelerantes que hagan que consiga resistencias iniciales muy altas, ¿no? Y la idea al final es formar un anillo de hormigón, ¿no? Aquí otra vez pueden ver la proyección aquí y la parte todavía no revestida aquí adelante, ¿no? Bueno, ¿qué respecto a estas obras, a estas máquinas que yo les decía que se han vuelto muy comunes desde hace unos 40 o 50 años? Las tuneleras. Aquí pueden ver la dimensión de una tunelera con respecto a la gente que está aquí, ¿no? Y claro, esta tunelera no es cualquier tunelera, en su momento era la tunelera más grande del mundo, ¿no? Pero aquí podemos ver el detalle de cómo funciona, ¿no? Aquí está la máquina, este es el disco rotatorio en el frente de avance. O sea, lo que hace es girar el disco y al girar desgasta. Ustedes pueden ver algo aquí que son como ranuras. El material que es desgastado de la roca en frente de avance entra por estas ranuras y luego pasa a la parte de atrás. Es movido hacia la parte de atrás. ¿Qué forma tienen los túneles excavados con tuneleras? Circulares. Es algo lógico, ¿no? O sea, todos son túneles circulares que, eh, que al final deben ser proyectados y hechos de esta forma, ¿no? Las tuneleras, eh, hubo ideas de este tipo de hace muchos años, pero realmente no fue sino hasta la década de los 70 en el que se convirtieron en máquinas competitivas. Una primera gran ventaja que tienen las tuneleras es que permiten construir túneles a un ritmo bastante mayor que el método con explosivos. O sea, es bastante más rápido avanzar con tuneleras que con explosivos. Eso les debe parecer, supongo, bastante lógico. De hecho, han sido las tuneleras las que han hecho posibles acabar en un tiempo, digamos, razonable, los grandes proyectos de túneles que hemos visto en los últimos 50 años. Hubo un proyecto que le dio particular fama a las tuneleras y las promocionó, que fue el túnel del Canal de la Mancha. Un túnel que pasa por debajo del mar, que pasa por debajo del Canal de la Mancha y que está destinado al servicio de trenes rápidos entre Francia e Inglaterra, ¿no? Ese proyecto es un túnel de como 50 kilómetros de largo, ¿no? Entonces, ese proyecto le dio particularmente fama a las tuneleras, pero ha habido después otros grandes proyectos en China, en Japón, en varios sitios, eh, con frecuencia de túneles marinos, ¿no? Pero no solamente se usan para túneles marinos de gran longitud, porque, le decía, en Bolivia el proyecto Mexicuni también fue construido con tuneleras, ¿no? Eh, Estos grandes túneles, además de darles fama a este tipo de máquinas, se justificaban justamente por su costo. O sea, me refiero a que estas tuneleras son máquinas que cuestan mucho y por lo tanto se justifican en túneles o muy largos o muy grandes, ¿no? Para pequeños túneles que deben transportar caudales pequeños, obviamente no se justifica una tunelera ni una hora económicamente, ¿no? Entonces, pero sí para obras grandes y ya tenemos esa, repito, esa experiencia aquí, ¿no? Normalmente se asume que una tunelera puede pagarse eh, con un solo proyecto, con un solo gran proyecto, ¿no? Son máquinas que aún ahora cuestan el orden de las grandes,
del orden de unos cuantos millones de dólares. Así que esa es la escala de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, aquí tenemos un modelo a escala, justamente, de una tunelera, en la versión española tuneladora le llaman, en que podemos ver todo lo que tiene, ¿no? Desde el cabezado rotatorio, ¿no? Hasta todo lo que viene después, que en fondo es como el material triturado, desgastado, pasa atrás para a su vez ser transportado por los sistemas de, que van a llevar ese material afuera. En este caso, este dibujo, un trencito, ¿no? Aquí tienes una foto, otra foto de una tunelera real, ¿no? Bueno, en blanco y negro, menos fotogénica, pero la idea es la misma, ¿no? Por supuesto, ellos se imaginan que el material, el metal que forma la cabeza rotatoria, eh, tiene que tener son aleaciones de gran resistencia justamente al desgaste y a la abrasión. Bueno, vamos a hablar ahora algo del diseño, del cálculo hidráulico de un túnel, ¿ya? Y aquí está claramente delimitado el tema, ¿no? Estamos hablando aquí de túneles hidráulicos a gravedad, o sea, túneles que funcionan como canales. Eh, este tipo de túneles, repito, son bastante comunes, ¿no? Eh, y tienen unas características que son relativamente obvias, ¿no? En primer lugar, por razones, le llamaré estructurales, pero en realidad ustedes saben a qué me refiero. Las secciones de túneles son siempre secciones embovedadas. Aquí tenemos los tres tipos principales. La circular, que ya la hemos visto como sección típica de las tuneleras. Aquí tenemos la sección baúl. La sección baúl es una sección en que la parte superior es una bóveda circular, pero las paredes y el fondo normalmente son planos. Aquí tenemos la sección herradura, en que la parte superior, igual que la anterior, es una bóveda circular, pero las paredes y el fondo también son arcos circulares de un radio menor, perdón, de un radio de curvatura mayor que la bóveda, ¿no? Aquí estamos viendo una herradura estándar en que, en concreto, si la bóveda tiene un radio de R, estas partes laterales y el fondo, la herradura estándar, tienen un radio que aquí está indicado 2R. O sea, esto y esto tienen 2R de radio, ¿no? Estos arcos de círculo. El fondo también, 2R, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces, son estos los tres tipos. ¿Por qué embovedamos? ¿Por qué se usan secciones embovedadas en túneles? Ya lo hemos mencionado un poco en una clase anterior, pero a ver si ustedes me recuerdan. ¿Por qué embovedamos? O si quieren, ¿por qué usamos secciones embovedadas para los túneles? Obviamente por algo que los sumerios, los mesopotámicos, se inventaron hace por lo menos 5.000 años atrás, ¿no? La bóveda. ¿Qué ventajas tiene la bóveda circular con respecto a un techo o una parte superior no circular? La transmisión de esfuerzos, ¿no? Los sumerios descubrieron hace más de 5.000 años que la bóveda
transmitía los esfuerzos de una forma que no lo hacía ningún otro tipo de estructura, dintel o lo que sea para pasar, ¿no? Para, para moverse de un lado para otro. En concreto, no hay fricción, todo trabaja con presión. Entonces, esta es la razón obvia por la que en túneles usamos la bóveda, porque asumimos la posibilidad justamente de que al excavar el túnel desestabilicemos el estado de equilibrio de la roca y se transmitan esfuerzos a través de la bóveda. Si es que tenemos que revestir, la bóveda sigue teniendo esa ventaja de la que ya hemos hablado. Entonces, la novedad con respecto a los canales que hemos visto hasta ahora es esta forma de sección. Esta es la primera novedad, ¿no? Estas formas de sección no son, por supuesto, nada comunes si pensamos en canales, pero en túneles es lo habitual. Aparte de eso, aquí les coloco 3 condiciones de funcionamiento que ustedes pueden encontrar en algún caso detalladas en Crochin. Otra vez, el libro Crochin tiene bastante material con respecto a túneles, así que les sugiero verlo, ¿no? Las condiciones de funcionamiento es la primera novedad. Los túneles se diseñan para que funcionen en este rango de velocidades. Fíjense que es bastante alto. La velocidad mínima en canales habíamos puesto 0,6 metros por segundo y aquí estamos hablando de 1,5 como velocidad mínima. Y aquí estamos poniendo una velocidad máxima. O sea, son de todas maneras velocidades bastante altas. ¿Por qué los túneles se diseñan para estas velocidades? Eso lo pueden notar, ¿no? La velocidad mínima de 1,5 metros por segundo recomendada por Crochin es para asegurarse que no haya sedimentación. Eh, ¿Por qué tan alta, pero no bastaba el 0,6? Es que en túneles tenemos que tener especial cuidado que no haya sedimentación. Ya se imaginan con túneles mucho más difícil de limpiar que un canal. Entonces, aquí sí hay que asegurarse en todo sentido y esta es la forma de hacerlo, dando velocidades mínimas altas. Esta velocidad de 2,5 metros por segundo como velocidad máxima no es algo fijo, pero la idea es esta. Igual que canales, y ya sabemos por qué, los túneles en general se diseñan en flujo subcrítico. Velocidades mucho más altas que estas nos pueden pasar al flujo supercrítico, al régimen supercrítico. Entonces, para asegurarse y para varias condiciones, ponemos esto. Estas velocidades no son comunes en canales. Son realmente velocidades altas que, por ejemplo, significan que un hombre que es atrapado, digamos, no va a poder hacer nada, ¿no? O sea, eh, no se puede nadar contra estas velocidades y nada por el estilo, ¿no? En canales, en cambio, el tema de la seguridad, muchas veces, o sea, la posibilidad de que alguien caiga al canal, aunque sea poco profundo, eh, es analizada con ese criterio, ¿no? Mejor no dar velocidades muy altas, de manera que al menos si un hombre cae, se puede parar, ¿no? En túneles no hay ese problema, o se supone que no hay ese problema, entonces, sin problemas, trabajamos con este rango de velocidades. Un punto B son las dimensiones mínimas. ¿Por qué dimensiones mínimas? Fíjense estas dimensiones. 1,80 m de altura para sección baúl, pero el ancho puede ser un poco menor, ¿no? 1,3, digamos, ¿no? 2 metros para sección herradura y 2,20 para sección circular. ¿Por qué razón adoptamos dimensiones mínimas? La razón principal es la que de una u otra manera la hemos visto antes. Porque por el túnel debe circular gente, para empezar. ¿Qué significa eso? Bueno, justamente por estos túneles circula gente tanto para manejar las máquinas, tanto para
excavar, aunque sea manualmente, para retirar el material. Bueno, cuando retiramos el material y vamos a usar esos carritos, tenemos que tomar en cuenta hasta la dimensión de los carros o de los trencitos con los que vamos a retirar el material. Entonces, es por eso estas dimensiones. Estas dimensiones son las típicas de la estatura humana, ¿no ve? Para poder movernos a lo largo de un túnel. Ahora, en Bolivia se construyen y se han construido túneles de menores dimensiones que estas, ¿ya? Y eso definitivamente no ha sido raro, ¿no? Es decir, hay varios túneles que se han construido para el abastecimiento, por ejemplo, de agua potable de algunas ciudades intermedias, donde se han construido menores dimensiones que estas. ¿Qué nos favorece al mismo tiempo de que es relativamente peligroso? Lo que nos favorece es la experiencia minera que hay. Los mineros, sus socavones, y los pueden ver en muchos lados, los construyen a veces de tamaños muy inferiores a este, violando probablemente normas de seguridad, todo lo que quieran, pero hay esa experiencia. Entonces, aprovechando esa experiencia, se han construido, repito, túneles de menores dimensiones que esta, ¿no? Bueno, pero en general, mejor cumplimos las normas y aquí tenemos unas cuantas de ellas. Finalmente está el bordo libre. No se olviden de que estamos hablando de túneles a gravedad. Hay un bordo libre que va a ser la distancia entre el nivel del agua aquí y el borde superior de la bóveda. Y aquí hay unas recomendaciones hechas en función de radio, o sea, dadas en función de radio, 0,3R, por ejemplo, para este caso, 0,3 veces radio de la bóveda, o también otra que nos indica la profundidad Y debe ser menor o igual a 0,85H, donde H es la altura de la sección, la altura medida de aquí a aquí. Lo que se hace es, si el túnel definitivamente va a funcionar a gravedad, lo que se hace es eh, imponerse estas condiciones desde el comienzo en el cálculo de la sección, como vamos a ver a continuación. Dicho esto, yo quiero decir de que en muchos casos, especialmente en las centrales hidroeléctricas, los túneles con frecuencia tienen un funcionamiento mixto. Es decir, funcionan a gravedad para un cierto rango de caudales y funcionan a presión o a tubo lleno para otro rango de caudales. Esos túneles mixtos, en el fondo, acaban diseñándose como túneles a presión. Y son también comunes, ¿no? No son, repito, absolutamente nada raros, pero y sobre todo en centrales hidroeléctricas. Pero aquí estamos viendo en principio los túneles a gravedad solamente. Muy bien, lo que vamos a ver a continuación, y esto sí es cálculo hidráulico, ¿no? Es el cálculo de la sección de un túnel para un caudal de diseño. Antes de eso, bueno, como les decía, la novedad aquí es la forma del túnel. Lo que les estoy mostrando aquí es aplicable a cualquiera de estas formas, a cualquiera de esas tres formas. Pero yo lo estoy tomando como ejemplo para la sección tipo baúl. Entonces, repito, ¿cuál es la novedad? Una forma diferente a las comunes en canales. En canales, que trapeziar, rectangular y todo lo demás son las formas más comunes por las razones que ya hemos hablado, ¿no? La forma trapeziada, repito, es la forma más común en el caso de canales. En una sección de túnel, lo que tenemos que hacer para calcularla hidráulicamente es obviamente determinar los parámetros de la sección, el área mojada, el perímetro mojado, el radio hidráulico. Porque igual que en canales, diseñamos normalmente para flujo uniforme. Aquí tenemos para una sección baúl de H sobre B igual a 1,5. ¿Qué es H? Ya saben que es H, es la altura medida desde el borde superior de la bóveda hasta el fondo de la sección. Y B es esto que ven aquí.
Como pueden ver, h sobre b igual a 1,5 significa que si la base es necesariamente igual a 2 veces el radio de la bóveda, la altura va a ser 1,5 por 2, o sea, 3 veces el radio de la bóveda. De aquí a aquí, 3 veces el radio de la bóveda. Bueno, entonces desarrollaremos aquí las áreas mojadas, o sea, el ejercicio que estamos haciendo para la sección baúl se puede aplicar para cualquier otro tipo de sección, ¿no? El radio de la bóveda. Eh, bueno, aquí hay un doble igual, también, que nos dice 0,5 por r cuadrado por todo lo que está entre paréntesis, que no lo voy a repetir. ¿De dónde sale esto? A ver, pensemos esta parte baja. Si fuese un rectángulo perfecto, tendríamos que sería en realidad un cuadrado, ¿no? En el caso de h sobre b igual a 1,5. Porque esto vale 2r y esta altura, desde el comienzo de la bóveda hasta el fondo, tendría que valer también 2r, porque el resto es r. Entonces, 2r por 2r me da 4r cuadrado. Como que hay un factor 0,5 que está multiplicando, aquí debería haber sido 8, exactamente 8, para dar el área de esta parte de aquí, ¿no? O sea, a ver, dibujaré nomás un poco para ubicarse aquí. No, creo que mejor lo hacemos nomás en color azul, ¿no? Entonces, en la primera parte estoy considerando, repito, estoy considerando esta parte baja, ¿no? En la que he calculado o estoy estimando su área, que había sido, repito, 4r cuadrado si es que no hubiesen estos achafranados, ¿no? Estos achafranados me reducen un poquitín. Fíjense que aquí está recomendado el radio curvatura 0,25R eh, para quitarle la esquina, ¿no? Aquí. Bueno, entonces, con esto se reduce a 79462 en vez de 8, como decía. Luego vienen los dos arcos, ¿no? La parte del área mojada que implica este arco. Si llamamos beta al ángulo que forma la línea que une el centro del círculo con el punto en que el agua toca la parte superior, que es lo que nos da la profundidad Y, evidentemente el área de este arco, que la dibujaré otra vez en formato, ya está es un poquitín diferenciado, bueno, lo voy a dibujar así. Esta parte de aquí, ustedes deben recordarse cuánto vale, ¿no? Tenemos dos arcos además, uno aquí y otro aquí, ¿no? Y deben Bueno, continuando con la clase,
Ya, a ver. Ustedes a recordarse cuánto vale la superficie de un arco de círculo. Está en función del ángulo beta medido en radianes, ¿no? Repito, medido en radianes. A ver, ¿cuánto vale la superficie de un arco círculo medido con ángulo medido en radianes? Y en función de radio, por supuesto. ¿Cuánto vale la superficie de un círculo? No, muchachos, ¿cuánto vale la superficie de un círculo? Y por radio al cuadrado. Exactamente, ¿no? Entonces, de ahí podemos deducir fácilmente lo que vale la superficie de un arco. Es un medio por el ángulo beta, por el radio al cuadrado, por eso es que tenemos el 0,5 aquí. Y como son dos arcos, este de la izquierda y el de la derecha, bueno, aquí tenemos el 2 beta. Finalmente, la última parte la última parte de esa área mojada, digamos, la última parte de esa sección mojada, es la parte superior, ¿no? Entonces, para recordar, eh, es esta parte de aquí, ¿no? Este triangulito de aquí, el que nos falta. Y ahí con un poquito de trigonometría y todo demás se puede mostrar que está representada por este seno de 2 beta. El resultado final es, y por eso voy a hacer énfasis a partir de eso en ahora, es de que si se dan cuenta, podemos expresar toda el área mojada como un K1 por R cuadrado, donde K1 es todo esto que está en paréntesis más la multiplicación por el 0,5. El perímetro mojado también lo puedo desarrollar así, fíjense. ¿Cuánto sería el perímetro mojado si el nivel del agua está aquí arriba? Sería la parte de aquí abajo, la parte en que el agua toca aquí abajo, que sería 2R más 2R más 2R, 6R. Aquí está 5,785 debido a que eh, estas curvaturas, ¿no? Estas partes alteflanadas aquí. Entonces se reduce un poco. Y esta parte de aquí, que es, ¿qué cosa? Esto de aquí, es un arco. Y el arco, la longitud de un arco se puede expresar como el ángulo beta medido en radianes por el radio. Aquí está esta parte aquí, como son dos arcos, entonces es 2 beta por R. Entonces, también el perímetro mojado se puede expresar como un K2 que multiplica a R. No R cuadrado como en el área mojada, sino R. O sea, observarán que todos estos Ks, K1, K2 y demás, son función de este ángulo beta. Y por supuesto el hidráulico, que es el área sobre el perímetro mojado, que Cruchin me propone llamarlo como K3R. ¿No? En realidad K3 es K1 sobre K2. ¿No? K3R. Reemplazando todas estas relaciones, K1R cuadrado, K2R, en la ecuación de Manning, o sea, no se olviden que diseñamos para flujo uniforme, la sección la calculamos para flujo uniforme, tenemos esto. Y al final podemos llamar, según Crochin, o la propuesta de Crochin, que el caudal es igual a 1 sobre n por K4 por R a la 8 tercios por S a la 1 medio. Esta relación, repito, esta relación es válida para cualquiera de esas secciones embovedadas. Yo la he desarrollado en detalle para una sección tipo baúl, pero es lo mismo, valdría lo mismo para una circular y por supuesto para una herradura. Solamente que las relaciones, los K1, los K2 son diferentes, aunque sigan eventualmente siendo función de un ángulo beta.
repito, son diferentes dependiendo del tipo de sección. Desde luego son diferentes incluso si consideramos diferentes secciones baúles. Hemos desarrollado para una sección baúl h sobre b igual a 1.5. Si usábamos por una relación h sobre b 1.3 o 1.8, obviamente me iba a salir esto diferente. Esta parte aquí diferente. Muy bien, entonces teniendo esta relación, vamos a aplicar a un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo que, repito, no está pues desarrollado en el texto. Supongo que se han dado cuenta que el texto no incluye este capítulo 3, ¿no? Entonces, aquí, bueno, para eso están la presentación o las presentaciones que supongo que se han descargado hasta el momento. Y bueno, y esto, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar un ejemplo, como lo hemos hecho en los capítulos anteriores. Dice, determinar la pendiente de la sección de un túnel tipo baúl de relación h sobre b igual a 1,5, h igual a altura, b igual a ancho, que debe transportar un caudal de 5 metros cúbicos por segundo. Analizar las alternativas con y sin revestimiento. Fíjense que me dan ya la rugosidad, n igual 0,014 con revestimiento y n igual 0,04 sin revestimiento. Fíjense mi sugerencia. Desde el inicio, cumplir con esta relación de bordo libre, que la profundidad sobre la altura, repito, que la profundidad y, la relación entre profundidad y altura total del túnel h sea 0,85. Esto implica que seno beta es igual a 0,55 de valor. ¿Cómo obtengo eso? El seno beta, fíjense, al imponerme una relación de y sobre h igual a 0,85, ya me estoy dando el valor de beta. ¿Alguien me puede explicar cómo es eso? Porque al conocer y sobre h igual a 0,85, ya me estoy dando automáticamente el valor del ángulo beta. ¿De dónde obtengo eso? ¿Alguna idea? Bueno, a ver, resulta de que en esta sección baúl, en esta de relación h igual a 1,5, ¿cuánto vale h en función de r? Lo acabo de decir, ¿no? De aquí a aquí, para esta relación, ¿cuánto vale h? 3R. 3r. El ancho, como hemos dicho, vale 2r. Entonces, y sobre h igual a 0,85 significa, reemplazando en vez de h 3r, significa que y vale 0,85 por 3 veces r. O sea, 2,55 r. ¿No? Como la parte esta inferior vale solo 2r, por lo tanto, esta parte faltante vale 2,55 menos 2 por r. O sea, esta parte de aquí arriba vale, por lo tanto, 0,55. Y la relación entre esto y r me está dando el seno beta, ¿no? Puedo hacer el ejercicio, pero ahí está. O sea, fíjense, el imponernos esta relación ya nos da el ángulo. Esa es mi sugerencia, ¿no? Trabajar con la condición de bordo libre desde el principio para así obtener un ángulo adecuado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo. No se olviden, el caudal de diseño del túnel es 5 metros cúbicos por segundo, la relación es HB sobre igual a 1,5. Con revestimiento, la rugosidad es 0,014. Me la están dando como un dato, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Una primera propuesta es asumir en cada
en cada cálculo la pendiente. Vamos a ver por qué es esta una recomendación. Digamos, una pendiente de 2 por 1000. La relación Y sobre R, ya acabamos de ver, es 2,55. Por lo tanto, el ángulo beta en radianes es 0,58. En radianes, ¿no? Ustedes pueden ver después en grados a cuánto equivale, a unos 30 y tantos grados equivale. Con esto podemos calcular el K1. Para recordar, esto es el K1, ¿no? El K1 es 0,5. El K2 es lo del perímetro mojado. Ahí me da 6,95. Y el K4 ya saben que es K1, bueno, por K3 a la 2/3, donde K3 es esta relación, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo es un cálculo nada más. Y despejando el R de la ecuación de Manning, despejando el R de la ecuación de Manning, me da un R de 0,70. Con R de 0,70 y con la relación Y sobre R igual a 2,55, obtenemos la profundidad. H será igual a 3 veces R, acabamos de tener. Beta será igual a 1,40. El área mojada será 2,47 y la velocidad será 2,03 metros por segundo, ¿no? Para túnel revestido. El bordo libre será, ¿cuánto? La diferencia entre la altura H, ¿no? Y la profundidad. Bueno, aquí por redondeo me sale 0,32 metros en vez de 1. Finalmente, necesitamos calcular la profundidad hidráulica, que ustedes deben saber que es el área mojada sobre el ancho de la superficie libre, me sale 2,11, y con esa profundidad hidráulica calculamos el número de flujo. Entonces, ahora nos podemos analizar esta sección, una vez que hemos calculado todo esto. ¿Qué debe cumplir? Las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Las que hemos puesto aquí. En primer lugar, ¿cumple la condición de velocidad? La velocidad está entre 1,5 y 2,5. Obviamente que sí. Después vamos a ver las dimensiones, 1,80 y 1,3. Y el bordo libre, por supuesto. ¿Ya? Entonces, vamos. ¿Cumple la velocidad? Sí, estamos en ese rango. Las dimensiones son más grandes que las dimensiones mínimas. Obviamente que sí, para una sección baúl, ¿no? H es 2,10, que es más grande que 1,80, y B es 1,40, que es más grande que 1,30. ¿Estamos en régimen subcrítico? Sí, el régimen es 0,40, perdón, el número de fluido es 0,45. Y el bordo libre, 0,32. ¿Es mayor a 0,3 veces el radio de la bóveda? Sí, porque el radio de la bóveda es 0,70 por 0,3 es 0,21. Entonces, el bordo libre es. Entonces, no hay duda que repito, que esta primera sección calculada me da, para esta pendiente, me cumple las condiciones. Ahora, aquí simplemente para comparar, he puesto una pendiente mayor. Yo sé que con una pendiente mayor voy a lograr una velocidad mayor y por lo tanto una sección menor. Veamos cómo nos va con 3 por 1000. Digamos, quiero disminuir la sección a costa de la de más pendiente. Los cálculos son idénticos hasta esta parte aquí, pero con esa pendiente me sale un radio menor, 0,65. Profundidad 1,66 y las dimensiones del túnel 1,95 y 1,30. Velocidad 2,36, bordo libre 0,29, número de flujo 0,54. A ver, examinemos uno por uno. Velocidad, ¿estamos todavía en el rango? Sí. ¿No? Es menor a 2,50, así que sí estamos en el rango. ¿El flujo sigue siendo subcrítico? Sigue siendo subcrítico. ¿Qué respecto al bordo libre? Fíjense, 0,65 por 0,3 me da 0,20 y un poquito. Cumplimos lo del bordo libre también. ¿Qué de las dimensiones del túnel? 1,95 es más que 1,80 y 1,30 está justo en el límite.
O sea, esta probablemente sería el túnel de dimensiones mínimas que podríamos diseñar, pero entra todavía. O sea, con 3 por 1000 de pendiente y con esta rugosidad de 0,14, podemos tomar esta sesión todavía como una sesión adecuada. ¿De qué depende de que usemos 2 o 3 por 1000? De la decisión del que proyecta. En este caso depende de esa decisión, porque las dos secciones cumplen las condiciones que nos han dado. Depende de eso, ¿no? En concreto, al final puede ser una decisión económica. Este túnel tiene un área mojada menor, esta opción 2, ¿no? Un área mojada menor, por lo tanto requerirá menos excavación, pero una pendiente mayor que significará más pérdida de carga, ¿no? Entre el inicio y el final del túnel. Yo estoy llamando pérdida de carga al producto de la pendiente por la longitud del túnel. Hay una cosa que quiero aclarar, en túneles sí se procura mantener una pendiente constante en toda la longitud del túnel, porque no hay razón para no hacerlo. Repito, se recomienda mantener una pendiente constante. Bueno, vayamos a ver el caso de sin revestimiento, que implica mayor rugosidad. El proceso es el mismo, pero como ya se puede imaginar, yo voy a empezar con una pendiente mayor, justamente porque la rugosidad es más grande. Entonces voy a empezar con 5 por 1000. Estas relaciones se mantienen y llegamos al R. Con 5 por 1000 me sale un R mayor, 0,88. Aquí tenemos profundidad, H, B, todo como ya hemos visto y con las relaciones que hemos visto. Y aquí ya me tropiezo con mi primer problema. Velocidad de 1.30 metros por segundo. El número de Froude, por supuesto, es subcrítico, pero si yo soy muy estricto con esto y no me gusta esta velocidad, ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo que aumentar la pendiente del túnel. Porque como ya hemos hablado, la velocidad está ante todo determinada por la pendiente. Entonces aumento a 8 por 1000 y fíjense lo que me sale, radio 0,80, de todas maneras más grande que los casos anteriores, ¿no? Profundidad 2,04, H igual 2,40, 1,60 y velocidad 1,55. Aquí sí ya estoy cumpliendo. El número Froude, por supuesto, es subcrítico. Entonces ya cumplo la velocidad. Veamos si cumplo las dimensiones. Es lógico que cumpla las dimensiones porque mi sección es mayor. El túnel sin revestimiento va a ser siempre de sección mayor al túnel con revestimiento. Y tenemos 2,40 y 1,60. 0,3 veces el radio de la bóveda es 0,40 y obviamente el bordo libre es mayor a eso. Entonces, podría yo escoger esta sección que ya es bastante más grande. Fíjense, 3.22 metros cuadrados es casi un 50%, alrededor de un 50% mayor que esta. Y si yo quiero disminuir un poco la sección, puedo probar con una pendiente mayor, que en este caso ya significa 1%. Con una pendiente 1%, yo tengo un radio algo menor, 0,77, y dimensiones algo menores. Y eso debido a que la velocidad la estamos aumentando. O sea, fíjense las diferencias que hay entre un túnel revestido y no revestido desde el punto de vista hidráulico. El túnel no revestido casi siempre va a significar velocidades menores y secciones, o sea, áreas mojadas mayores. Eso ya lo habíamos previsto, ¿no ve? Es debido a la rugosidad. Entonces, esa es la idea. Pero, como les repito, al final la decisión es económica. El revestimiento cuesta mucho. ¿Qué es más barato? ¿Excavar más? ¿O gastar más en excavación? ¿O gastar en revestimiento? Cuando la cosa no es estructural, esa es la decisión que se toma. En general, parece que, por lo que hemos visto, por lo que se ve, incluso de nuestra experiencia propia, es más barato no revestir. Casi siempre resulta más barato y además
implica menos tiempo de construcción. Si es posible, si la roca es suficientemente buena para que no requiera revestimiento estructural. Y aquí viene una pregunta, una pregunta básica. Fíjense las dimensiones que me salen de estos túneles. Además tengo el tema de las dimensiones mínimas. 1,80 m de altura, 1,30 m de ancho. ¿Qué pasa si en vez de caudales de este orden, yo quiero traspasar apenas unos 100 litros por segundo? ¿Qué es lo que pasaría? Lo que pasaría sería algo muy simple, ¿no? O sea, si ustedes lo diseñan de esta forma, lo que pasaría sería esto, de que tendríamos un túnel de esas dimensiones llevando agua con esta profundidad, con profundidades muy bajas. Eso en principio parece un desperdicio, o sea, lo primero que habría que pensar es que parece que los túneles tienen sentido solamente en el caso de caudales grandes, del orden de metros cúbicos por segundo. Pero, ¿y qué es lo que pasa otra vez si es que las cosas no son así? O sea, yo necesito, como en este caso, como el caso que les voy a mostrar en la fotografía, pasar a través de un túnel un caudal mucho menor, tal vez de pocos cientos de litros por segundo. Aquí está la solución más común. Digo más común porque esto se aplica en general, ¿no? El ingeniero Monroy, bueno, aplicado en este caso a una central hidroeléctrica. Por estas dos tuberías están pasando un caudal que creo que está en orden de 400 litros por segundo, 15 litros por segundo. O sea, se ha excavado el túnel con explosivos y con todo lo demás. Este es un trasvase, ¿no? Se pasa de un valle a otro y usar el mismo túnel como sección hidráulica no tenía sentido. Era mucho más práctico y es lo que se recomienda: construir el túnel con las dimensiones que sean necesarias, pero pasar el agua a través de tubería. Así perdemos menos agua, o no perdemos agua, ¿no? Las tuberías me permiten trabajar con una rugosidad muy alta, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la solución. Este tipo de soluciones se ha aplicado incluso para caudales mucho más pequeños, ¿no? Si ustedes van a ver, por ejemplo, la ampliación del sistema de la ciudad de Uyuni, del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Uyuni, estas tuberías son de apenas unas cuantas pulgadas de diámetro, porque se están pasando caudales del orden de 30, 40 litros por segundo apenas para abastecimiento de una ciudad relativamente pequeña. Entonces, ahí está la solución. ¿Cómo se ha construido el túnel? Obviamente, utilizando la gran experiencia de excavación minera en estos tipos de túneles, y ahí tenemos la situación. Bueno, con esto acabamos el tema de túneles. Esta presentación supongo que se la habrán descargado, ¿no? Del Classroom, ¿no? Y como las otras anteriores también, ¿no? Quiero informarles dos cosas, muchachos, ¿no? Voy a poner hoy en el Classroom el software para que vamos a utilizar a partir de ahora. O sea, les estoy ofreciendo, y voy a hacer algo de propaganda, unos magníficos programas para el cálculo de desarenadores simples. También un programita bien simple, pero bien práctico para el cálculo de golpe de ariete y otras obras hidráulicas asociadas al golpe de ariete. En el caso de este último hay una alternativa, que es bajarse el Waterhammer, que creo que todavía la carrera tiene
tiene tiene la licencia todavía para usar esos programas de Bentley, ¿no? Académicamente. Entonces, esa es la otra alternativa. Además, una alternativa ya más de diseño, asociada a CADS, a AutoCAD y todo lo demás para calcular todo, ¿no? Bueno, entonces, yo lo que les estoy diciendo es de que voy a poner este software a su disposición por esta semana solamente, ¿no? Ya se imaginan que no soy vendedor de software, tampoco soy pirata oficialmente, por eso es que no puedo ofrecerles ese software así gratis. En el caso de Golpe Ariete creo que sí, pero en el otro caso no. Y es un software, sobre todo el software para ordenadores, es un software de primera. Ya no está disponible en Internet, alguna vez lo estaba, con un costo, por supuesto, pero ya no está, ¿no? Yo lo he buscado, tal vez usted lo encuentre, lo he buscado hace mucho tiempo y no lo encuentro, ¿no? Además voy a poner en Internet el libro completo de transitorios en sistemas hidráulicos a presión, que es el objeto de los últimos 2 capítulos de esta materia, ¿no? Entonces, todo de golpe va a ser puesto allí. Tampoco estoy autorizado, por supuesto, a poner ese libro, por eso es que lo voy a colocar por esta semana y luego lo retiro, ¿no? Muy bien. Dicho esto, quiero aclarar un par de cosas. O bueno, no aclarar, sino avisarles, ¿no? Lo siguiente, ¿ya? Muchachos, vamos a pasar clases hoy día hasta un poco más tarde. Voy a pasar al menos unos 15 minutos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué razón? Porque el día jueves tengo una reunión eh, a las 10 de la mañana, por lo tanto solo voy a poder pasar clases hasta las 9:30 con ustedes, ¿no? Por eso es que despido, en realidad les estoy avisando de que el día jueves, para aprovechar un poco mejor el tiempo, vamos a empezar la clase a las 8:30 de la mañana. Repito, este jueves 14. La clase empieza a las 8:30 y va a terminar a las 9:30 de la mañana. ¿Está claro, muchachos? Sí, sí, ingeniero. Sí, por favor. Lo voy a poner también en el WhatsApp para la gente que no se ha conectado hoy día, que la clase del día jueves es de 8:30 a 9:30 de la mañana. ¿Ya? Simplemente para no perder tiempo y recuperar todo, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí empezamos con el último tema y como van a ver va a ser el tema más largo de este capítulo. Las obras de control de sedimentos. Este tipo de obras que son muy importantes, hemos visto una de ellas, el desgravador, ¿no? Los sedimentadores, que es un tipo de obra que se llama sedimentador, ¿no? Estas obras, repito, han sido desarrolladas con más detalle en los últimos años en esta materia. Eso gracias a que el capítulo 6 de métodos numéricos y modelos se ha reducido al mínimo. En realidad, prácticamente ha desaparecido gracias a que el tema ha sido incorporado a la materia de laboratorio hidráulica, ese tema de métodos numéricos, gracias al doctor Pilco, ¿no? Entonces, al eliminar ese capítulo de esta materia, que era un capítulo introductorio, ¿no? Ahora tenemos ampliado esta parte específicamente de obras de control de sedimentos. Bueno, ¿cuál es la idea? O sea, ¿por qué vemos, diseñamos, calculamos este tipo de obras con frecuencia asociadas a las obras de toma, pero a veces no necesariamente asociadas a las obras de toma? Por eso está como un tema aparte, un capítulo aparte de esta materia. Bueno, resulta que la mayoría de los cursos de agua transporta considerable cantidad de sedimentos. Esa experiencia la tenemos una y otra vez. El sedimento, bueno, antes que me olvide,
apenas se corte por esta segunda vez, se vuelve a conectar una tercera, ¿no? Como les decía, la clase se va a ampliar un poco, ¿no? Bueno, la mayoría de los cursos de agua transporta considerable cantidad de sedimentos y el sedimento transportado lo podemos dividir en dos. Esto ya lo conocen ustedes, así que lo estoy repasando porque es importante para lo que tenemos que hablar. En primer lugar, el material de fondo, el acarreo de fondo, que está formado por el sedimento relativamente grueso, desde arenas hasta gravas y piedras, que es transportado por arrastre y por saltación por el fondo del cauce. Normalmente representa menos del 10% del sedimento total y además se transporta solamente durante la estación lluviosa, sobre todo durante crecidas en ríos de montaña, ¿no? El otro es el sedimento en suspensión. Bueno, en ríos de montaña, sobre todo en crecidas, ¿no? En ríos de llanura puede que no. Un detalle más, esto lo pueden eventualmente ver, creo que un artículo justamente mío que ha sido publicado recién hace un mes. Pueden ver que en ríos de montaña, el transporte de fondo que existe, perdón, en ríos de llanura, el transporte de fondo que existe, está formado sobre todo por material arenoso. Son arenas las que se transportan en ríos de llanura por el fondo. En cambio, en ríos de montaña, como lo mencionamos aquí, puede ser incluso gravas y piedras. Material mucho más grueso por la capacidad que tiene el río de mover y por las velocidades que se presentan en ríos de montaña. Entonces, ríos de montaña sí tenemos este tipo de material, ríos de llanura es sobre todo arenas que se transporta por el fondo. El material en suspensión está formado normalmente por arenas, limos y arcillas. No es posible transportar gravas en suspensión, al menos no realmente, ¿no? ¿Cuál es la característica del material en suspensión o que se transportan a la velocidad del flujo? O asumimos eso. No necesariamente se transportan a la misma velocidad del flujo, pero es una aproximación que funciona para la mayor parte de los casos. La mayor parte del material en suspensión proviene de la erosión en la cuenca, pero también puede provenir de la erosión en cauces y quebradas. Es más fácil de medir y de hecho es el que se mide, ¿no? Es normalmente el que se mide, el material que se mide. Bueno, entonces tenemos estos dos tipos que es importante para lo que vamos a ver después, ¿ya? Para lo que vamos a ver después. Muy bien. Entonces, vamos adelante. Aquí, para empezar este tema, vamos a recordar un poco el tema de la granulometría del material y el análisis granulométrico, ¿no? Estoy usando la norma ISO, ¿no? Para definir. Es un poquito diferente, tal vez, a lo que ustedes están más acostumbrados, que es la clasificación norteamericana, pero no es muy diferente, ¿no? Entonces, tenemos desde el suelo muy grueso, que incluye desde grandes rocas hasta piedras, en que estamos clasificando según esto, ¿no? O sea, fíjense, grandes rocas mayor a 630 milímetros, bueno, aquí está en inglés, luego tenemos material grueso, que comprende grava y arena, y luego material fino, que comprende limo y arcilla, ¿no? Entonces, aquí está la clasificación. Grava gruesa, 20 a 63 milímetros, grava media. El tamaño más pequeño que puede ser clasificado como grava es 2 milímetros. Y la arena, finalmente, que está en el rango de 0.063 milímetros a 2 milímetros. La arena gruesa, 0.63 a 2 milímetros, la arena media de 0.2 a 0.63 y la fina de 0.063 a 0.2.
Estas convenciones o estas es lo que, repito, voy a usar en todo lo que viene después. ¿Ya? Luego finalmente tenemos el limo, que tiene estos rangos, y finalmente la arcilla, que como pueden ver es 0002. Esta es la nomenclatura que se usa en la norma ISO, ¿no? Fine sand, está en inglés, por supuesto, ¿no? Medium sand, arena media, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es seguramente un poco diferente en la norteamericana, y además en la norteamericana, en algún caso, algunos de estos rangos son algo diferentes. Sin embargo, incluso la norma ISO, al final, eh, fue basada en algo norteamericano, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, por qué o con qué tiene que ver este límite inferior de la arena, el 0063 milímetros, más o menos a qué corresponde. Está expresado en milímetros, pero ¿a qué corresponde? Todo este rango de los tamaños de arenas, limos y demás, bueno, no arcilla, ¿no? Pero arenas y limos, es resultado del tamizado. O sea, en algún caso una vez me respondió, ah, sí, es el tamiz 200 o algo así, ¿no? Es esa la relación. O sea, se han determinado en parte por el tamaño del tamiz que se usaba para hacer el análisis granulométrico, ¿no? Pero no solamente por eso, ¿no? Ustedes deben saber que las características de la arena y grava son fundamentalmente diferentes que la arcilla y en cierto sentido del limo, ¿no? La arcilla es un material cohesivo. La grava y arena son materiales no cohesivos por definición, ¿no? El limo tampoco se considera cohesivo en general, ¿no? Además está la composición mineralógica, ¿no? La composición mineralógica de una arcilla es bien diferente a la de una arena. ¿Qué mineral forma la mayor parte de las arenas? ¿Alguien me puede decir? Tienen que haber visto eso, muchachos, ¿no? ¿Qué mineral forma la mayor, o sea, de qué mineral están formados sobre todo las arenas? Y quieren ponerle El cuarzo, ingeniero. de cuarzo, exactamente, ¿no? En cambio, la arcilla no es exactamente formada por cuarzo como primer mineral, ¿no? Bueno, o sea que hay diferencias entre cada uno de estos, no solamente por cuestión de tamaño, sino por composición mineralógica y por comportamiento, ¿no? Cohesivo, no cohesivo, etcétera, etcétera. Bueno, esta clasificación es la que vamos a usar y la que tiene importancia. Bueno, ahorita se va a cortar, repito, se vuelven a conectar muchachos apenas se corte, ¿no? Bueno, y con este material nos tenemos que enfrentar desde el punto de vista del diseño hidráulico con el tema de la sedimentación. En nuestra visión, que repito, estamos hablando de una visión occidental, ¿no? O sea, es la que se ha impuesto y cuando ¿están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Bueno, entonces, admitiremos a estos compañeros más.
y podemos continuar la clase. Bueno, siempre me avisan si es que hay alguien pendiente de admitir, sea por cuál sea la razón por la que se ha atrasado. Muy bien. Entonces, la sedimentación. Bueno, primero, el tema es que el sedimento es considerado generalmente un problema en nuestra forma de pensar y de diseñar obras hidráulicas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? ¿No? El diseño de obras hidráulicas sigue una escuela occidental. En esa escuela el sedimento es un problema. Nos bloquea canales, nos obstruye o bloquea canales, porque se tiende a depositarse en las obras de conducción, disminuye su capacidad, provoca riesgo de desborde. El sedimento además es dañino para las tuberías y estructuras metálicas y maquinaria hidráulica, disminuyendo su vida útil. Especialmente las arenas son especialmente abrasivas, ¿no? Desgastan todo, ¿no? Entonces, el sedimento es negativo y por lo tanto la sedimentación es negativa desde ese punto de vista, ¿no? Sin embargo, por supuesto que hay otras formas de pensar y de actuar, ¿no? Nosotros tenemos las culturas prehispánicas, por ejemplo, en el que el sedimento, por el contrario, era visto como algo positivo. Pero eso era sobre todo por el uso que se le daba a los canales y obras de conducción en esas culturas prehispánicas. Era sobre todo para agricultura, ¿no? Entonces el sedimento acarrea nutrientes y por el contrario hay que hacer todo lo posible para que ese sedimento llegue a las zonas de cultivo. Si no, van a ir perdiendo su fertilidad y todo lo demás. Es otra forma de pensar. Y eso implica otra forma de diseñar, ¿no? Es muy interesante eso. Yo creo que siempre debió haberse considerado como parte de una materia de obras hidráulicas, tal vez de la primera, de hablar un poco de que el diseño también tiene que ver con la cultura, ¿no? Que uno tiene. Bueno, en este caso, yo estoy especificando que lo que vamos a ver en y lo que hemos visto hasta ahora se refiere a lo que se ha impuesto, ¿no? Que la forma de diseñar que tenemos en esta cultura, que de una u otra manera estamos metidos, en este aspecto que es la cultura occidental, ¿no? Bueno, entonces, repito, desde ese punto de vista, y esto es algo lógico, debemos evitar que el sedimento llegue a nuestras obras hidráulicas, especialmente a las obras de conducción, pero no solamente eso. Entonces, para evitar la sedimentación, podemos hablar de tres tipos de obra. Yo los estoy clasificando en tres, ¿ya? Exclusores de sedimento, extractores de sedimento y sedimentadores. Adelanto que ya hemos visto un tipo de obra, aunque sin mucho diseño, ¿no? Si se dan cuenta, que es el desgravador. El desgravador es un tipo de sedimentador, ¿no? Y como vamos a ver, en el fondo también hemos visto algún otro tipo de obra más, ¿no? Y ese tipo de obra es el exclusor, que se los voy a mostrar eh, casi de inmediato. Bueno, de todas maneras, empecemos con el tema de exclusores, ¿ya? Bueno, ¿qué son los exclusores? ¿O cuál es la idea de la exclusión? Ya su nombre lo indica, ¿no? El exclusor, o la obra de exclusión de sedimentos, busca evitar que los sedimentos ingresen al sistema hidráulico. O sea, la idea es, no queremos que ingresen los sedimentos. ¿Y dónde se ubican los exclusores? En la toma y antes de la bocatoma. Se diseñan generalmente para evitar el ingreso de material grueso que se transporta como arrastre de fondo. A ver, rápidamente, aunque igual les voy a mostrar ahorita después, aquí tenemos un exclusor. El deflector o pantalla deflectora. Estos se recuerdan de la toma lateral, ¿no? ¿Qué era el deflector? Una especie de grada que hace
una gradita que eleva un poco el nivel frente a la boca toma y cuyo objetivo, mejor dicho, es desviar el material que viene por el fondo hacia la compuerta de limpieza del azul. Ahí tenemos un exclusor. Antes de que llegue a la boca toma, este material grueso está siendo desviado. Y en realidad en realidad impidiendo que llegue a la boca toma y haciendo que continúe su transporte, su movimiento en el río, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer exclusor. Bueno, pero no es el único tipo, ¿no? La exclusión de sedimentos se puede clasificar en estos tipos, ¿no? Ubicación y operación de la toma. Ubicamos la toma en la parte externa de una curva, usando la apertura de la compuerta de limpieza de las sudas crecidas, cuando la parte se llena de sedimento, cuando la parte de arriba se llena de sedimentos. O sea, podemos excluir los sedimentos, ya sea ubicando la boca toma o operándola, ¿no? Por ejemplo, abrir la compuerta de limpieza cuando ya se empieza a llenar toda la parte de arriba de sedimentos. Un exclusor, otro tipo de exclusor, podrían ser consideradas las rejas, como las que se colocan boca tomas, ¿no ve? Tenemos aquí rejas que lo que hacen es impedir que entre el material más grueso, el que sea más grueso que el espaciamiento entre rejas, impedir que entre más allá, ¿no? Que entre al canal de conducción y demás. Podríamos considerar esto como otro tipo de exclusor. Y luego los exclusores propiamente dichos, que es lo que vamos a ver con más detalle, que desvían el arrastre de fondo antes de que ingrese por la boca toma. Entre ellos está el ejemplo de los deflectores. Pero también vamos a ver otros exclusores de túnel, etcétera, etcétera. O sea, estos es lo que podemos clasificar como exclusión, como exclusores, pero estas medidas también me permiten evitar el ingreso de sedimentos, digamos por la boca toma, como en este caso, ¿ya? Pero vamos a ver estas medidas porque son medidas que se han probado incluso en modelos hidráulicos a escala, ¿no? Bueno, aquí hay unas recomendaciones que eventualmente les voy a pasar. Está en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, con respecto a esto de la ubicación y operación de la toma, ¿no? Dice, ubicar la toma en el lado de afuera de una curva o introducir una curvatura favorable en los flujos de aproximación, ¿no? A ver, aquí les doy un ejemplo de esto. Fíjense, este es un río donde en este caso se lo ha modelado, ¿ya? O sea, ha sido una modelación completa de río, ¿no? Miren, el flujo en este caso es en este sentido, ¿ya? El flujo de agua en el río. O sea, esta es la dirección del flujo. Acá estoy mostrando. Aquí lo que vemos es una simulación con modelo matemático usando esta malla que ven aquí, ¿ya? Fíjense que la toma está aquí. La boca toma, mejor dicho, está aquí, en este dibujo, ¿no? Entonces aquí nos dicen, les mostramos cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esto? Esto que vemos es una separación, digamos, un poco natural que existe entre el flujo principal en el cauce del río y esta parte donde está la boca toma. Entonces, ¿qué lo observamos aquí? ¿No? ¿Qué es lo que observamos? La malla es más detalle. Lo que nos muestra a través de los resultados de su modelo matemático, que eventualmente lo pueden encontrar aquí, lo que nos muestra Atkinson es que así este dado, que es la parte externa de la curva, o sea, fíjense que la boca toma está en la parte externa, como se recuerda, ¿no? Un poco más allá del vértice, además, ¿no? Tenemos velocidades, eso se nota por la malla, ¿no?
tenemos velocidades más altas. Por lo tanto, tenemos condiciones que hacen que el sedimento no se deposite frente a la boca toma. Donde se puede depositar es más bien al otro lado del cauce, en la parte interna de la curva. Entonces, esto de tener velocidades más grandes junto a la boca toma es una forma de exclusión de sedimentos, ¿no? Es una medida de exclusión de sedimentos. Y hemos hablado de que eso nos sirve muy poco en ríos de montaña, donde las velocidades son tan altas que colocar la toma ahí es un riesgo, ¿no? Entonces, aquí están descritas medidas, ¿no? Medidas que permiten justamente disminuir la entrada de sedimentos y que podemos clasificar, como lo que dice aquí también, como medidas de exclusión de sedimentos. O sea, esto, lo que les estoy describiendo es esto de aquí, ¿no? Entonces está en inglés, pero usted lo puede eventualmente traducir. Ahí les he dado un ejemplo de algunas de esas medidas, ¿no? La otra es, por ejemplo, aquí la puedo traducir fácilmente esto, dice cerrar el ingreso al canal cuando las concentraciones de sedimentos son muy grandes. Eso necesita un operador, ¿no? Imaginemos que es el caso de una toma. Hemos visto que sí se colocan compuertas de emergencia detrás de una boca toma. De hecho, está dibujada aquí, aunque no ha insistido mucho sobre eso. Aquí, por ejemplo, esto es las ranuras que corresponden a una compuerta. Esta compuerta, en la forma que diseñamos, que es compuertas automáticas, solamente son compuertas de emergencia. O sea, cierran el paso del agua cuando queremos hacer una reparación o alguna cosa aquí. Pero podrían ser utilizadas también en el caso de control de sedimentos, porque digamos el río está en una crecida y viene mucho sedimento. Cerramos la compuerta para evitar que el sedimento pase aquí. Eso no siempre es posible hacerlo, pero es una alternativa. Entonces aquí me están dando otra alternativa. Y así, por ejemplo, ¿no? O sea, varias medidas que corresponden a este primer caso. Bueno, vamos ya a las obras llamadas exclusores. Y hemos visto una, es ese deflector o pantalla deflectora, ¿no? Muy bien, vamos a entonces ya a ver estas obras, ¿no? Bueno, no, antes que eso me estoy olvidando, hemos hablado que también podemos operar la toma de forma de que excluyamos los sedimentos. O sea, todavía no voy a ver esto de exclusores, ¿ya? Simplemente voy a ver la operación de la toma. Aquí tenemos un ejemplo típico. Esta es una toma lateral. Está en inglés, pero bueno, no importa eso porque el dibujo no está en inglés. Tenemos el azul y aquí compuertas de limpieza. En este caso, 2 compuertas de limpieza. Y el muro guía. Y aquí pueden ver la importancia del muro guía eventualmente. El muro guía que me permite separar el flujo junto a la boca toma. Aquí está la boca toma, del flujo sobre el resto del azul. Entonces aquí se ha simulado mediante un modelo hidráulico el funcionamiento de la limpieza de esta zona junto a la boca toma. Observen, esto es el funcionamiento normal. Entonces, digamos que se ha llenado de sedimentos sobre todo este sector de aquí. Se ha depositado sedimentos. Entonces, miren, gracias en lo que se modelo hidráulico fue sobre todo la longitud de este muro guía. Mira, aquí está el funcionamiento cuando abrimos las compuertas. Otra vez la fuente es este autor. Lo que aquí están dibujados son las líneas de flujo. Entonces, las líneas de flujo me están dibujando esto y lo que observamos es un flujo que además está particularmente concentrado junto a la boca toma. Lo que observamos, la línea es los punteada, es
me está dando las curvas de nivel del sedimento depositado aquí. Entonces, miren, con una forma de muro guía de esta forma, se logra un flujo a alta velocidad que se concentra sobre todo junto a la boca toma, que es lo que nos interesa. Entonces, observamos que las curvas de nivel que me dan el sedimento muestran de que he limpiado por completo el sedimento aquí. En cambio, todavía hay algo de sedimento al otro lado. Pero el objetivo era este, el de limpiar. Entonces, con una adecuada disposición, en este caso del muro guía, pero también de las compuertas de limpieza, yo puedo lograr como algo más efectivo. Y es un tema de operación, porque lo que aquí estoy haciendo es operar las compuertas de limpieza del azul para que me limpien en la mejor forma posible o me despejen el sedimento. Y es una forma de exclusión porque lo que estamos haciendo es evitar que este sedimento ingrese por la boca toma. El otro es el que acabamos de escribir, ¿no? Ahora sí vamos a empezar con deflectores, ¿no? El deflector en una toma, esto lo deben recordar muy bien, es el dibujo que les acabo de mostrar, es esta gradita. Esta gradita lo que tiene por objetivo es que el sedimento grueso que viene por el río se vaya directamente por la compuerta de limpieza y no llegue hasta la boca toma. Por eso es un exclusor. Entonces, eso ya lo hemos visto y algo más. Fíjense que no hemos calculado esta obra. Simplemente la construimos. No hay un cálculo para este tipo de exclusor. Es simplemente criterio. Pero si como van a ver esto no les cuesta ninguna gran cosa, es algo que hay que construir como parte de una toma lateral. Repito, si yo puedo hacerlo, es algo absolutamente razonable de construir esta grada. Yo tengo varias fotos, lamentablemente, en diapositivas físicas, no en diapositivas digitales. A ver, voy a ver convertidas a digitales, ¿no? Y tenemos, repito, ese tipo de obras como obras típicas de exclusión de sedimentos. O sea, este sí es un exclusor en sentido palabra. Lo anterior hemos visto son medidas de ubicación o de operación para excluir los sedimentos. En una toma frontal, que ya lo hemos visto, aquí también está lo del muro sumergido. En vez de una grada tenemos un pequeño murete que impide que el material grueso llegue, en este caso, hacia la reja y después hacia la toma. Entonces, sea que le llamemos un deflector, simplemente una gradita, en este caso, un muro sumergido, estamos hablando de exclusores. Y el exclusor más sofisticado, más que sí requiere un cálculo hidráulico, es el exclusor de túnel. Se usa en tomas laterales grandes y que pueden y son operadas en crecidas. ¿Cómo trabaja el exclusor de túnel? Bueno, trabaja asociado a las compuertas de limpieza, pero puede ser operado o al sector de compuertas de limpieza, pero puede ser operado de muchas maneras, ¿no? O sea, de más maneras, no de muchas maneras. ¿Cuál es la idea? Fíjense, a ver, nos ubicaremos. Aquí está el azul. Aquí estará lo que llamaremos, lo que normalmente son las compuertas de limpieza. O sea, el flujo de agua en el río viene, como pueden ver, por aquí, ¿no? Aquí está la boca toma. Estamos hablando en este caso de una boca toma grande, ¿no? Miren, dividida en 6 vanos, ¿no? Perdón, no en 6, en 7 vanos, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo funciona? Aquí hay un corte a través de esto y van a observar esto, ¿no? En vez de un muro guía,
podríamos ya decir que hay 6 muros guías. ¿Qué hacen cada uno de estos muros guías? El flujo lo dividen, ¿no? Lo dividen en varios tipos de flujo, ¿no? Divide el flujo, todo el ancho del flujo en varios, con el objeto de darle más velocidad. Pero es un flujo, el objeto de división. Estos muros guías son muros muy bajos. La idea es que son en general muros bajos, que conducen el agua no hacia una compuerta clásica, sino a esto que ven aquí, hacia una especie de túneles, ¿no? Por eso el expulsor de túnel. Entonces, el agua, que es conducida así, pasa a través de este túnel, porque aquí lo que tenemos es una losa, ¿no? Una losa, esta que ven aquí, pasa a través de esto hacia el sistema de limpieza. En vez de tener una compuerta superior, tenemos una especie de túneles inferiores. Entonces, ¿qué logramos así? Efectivamente, unas condiciones que hacen que el sedimento pase y además puede hacerse casi todo el tiempo hacia abajo. Estos exclusores de túneles requieren en el fondo lo siguiente, que todo el tiempo esté pasando agua a través de esta estructura hacia abajo. Es como la toma frontal, ¿no? Que requería un continuo caudal para limpiar los sedimentos que hayan pasado. Estos exclusores de túnel también funcionan así. Todo el tiempo tiene que estar pasando agua cargada de sedimentos. El agua, en cambio, de la parte superior, puede entrar por la boca toma. La boca toma, por supuesto, significa que va a estar, y tiene que estar, ¿no? Como una toma lateral, tiene que estar bastante por encima del cauce, ¿no? Entonces, hay un agua cargada de sedimentos que va por el fondo, sobre todo sedimentos gruesos, y que va limpiando continuamente la toma. Esta es una gran diferencia con esto que habíamos visto aquí, en que aquí las compuertas solo se operan cuando se empieza a llenar de sedimentos esta parte. Aquí el funcionamiento del exclusor de túnel es continuo. No tenemos una sola obra de este tipo en Bolivia. Y es poco probable que la tengamos por varias razones, ¿no? Significa un costo adicional y un montón de cosas más, ¿no? Un costo muy grande que normalmente muchísimo más grande que colocar un deflector y todo lo demás, ¿no? Así que lo dejamos casi como una curiosidad, pero de todas maneras está en el texto este que les estoy mencionando aquí, ¿no? Bueno, muchachos, vamos a quedar hoy día aquí. Bueno, no, terminaré el tema de exclusión de sedimentos. El diseño formal de exclusores en obras importantes requiere de especialistas y se basa a menudo en estudios de modelo físico-matemático, como el que les he mostrado aquí, ¿no? O aquí, ¿no? Y por tanto solamente se hace para obras importantes, ¿no? Sin embargo, el programa Shark, el que les voy a colocar esta noche ¿cómo se llama? En el Classroom, tiene un módulo, el módulo Intake Model, ¿no? Que ayuda a explorar algunas alternativas para la exclusión de sedimentos en tomas. Una más de las cosas que vamos a ver. Sin embargo, aquí vamos a acabar el tema de exclusión de sedimentos. Les estoy en este caso refiriéndonos al programa que van a ir, si ustedes quieren profundizar este tema, ¿no? Ya les he explicado en forma general cuáles son las alternativas para excluir sedimentos, pero si quieren ustedes profundizar, aquí tienen esto. Está en inglés, ese es su único detalle, pero ahí les da varias alternativas en este módulo. Es una de las varias alternativas de este programa que les recomiendo muchísimo. Y que en realidad ustedes en el fondo son privilegiados de recibir el Shark. ¿Ya? Bueno, ahí sí quedamos hasta el próximo jueves a las 8:30 de la mañana, como les había indicado.
Muy bien, muchachos. Entonces, hasta luego, que les vaya muy bien. Y repito, siempre a su disposición para cualquier pregunta o duda que tengan, ¿no? Y eso, quiero reforzar la idea, eso vale para las prácticas. Me ha sorprendido las poquísimas consultas que he recibido para la práctica anterior. Para la nueva práctica, ojalá que les adelanto que va a ser justamente sobre sedimentadores, ojalá haya más consultas, ¿no? Seguramente eso va a mejorar su nota eventualmente. Muy bien, si no hay consultas en este momento y estoy abierto a todas sus preguntas, finalizamos la clase. Bueno, entonces no se olviden de esta noche descargar la documentación y el software que les voy a colocar en claro. Hasta el jueves, entonces. Hasta el jueves, ingeniero. Hasta el jueves, ingeniero. Hasta luego, muchachos.